Hola, ¿cómo estás? Hay muchas corrientes, escuelas que hablan que estamos en el final de los tiempos. En la Biblia aparece, también aparece en el Corán, también aparece en la tradición hindú, también aparece en la tradición americana originaria, donde se habla del cambio de Pachacuta o la nueva era. Hay profecías a lo largo del mundo que hablan de un momento en el cual la maldad, la ignorancia va a llegar a su máxima expresión, se van a ver males nunca vistos, aparecerán figuras representativas del mal, como el anticristo o el Dayal, y todo eso anunciará el quiebre de una línea de tiempo y el surgimiento de otra línea de tiempo diferente. Bueno, son muchos ya los que coinciden desde diferentes paradigmas, desde diferentes caminos, que actualmente estamos en esos tiempos. Un tiempo donde la expresión del mal es muy marcada, donde el reino de este mundo está literalmente en manos de psicópatas, de asesinos, de mentirosos. Aquellos que se suponen trabajar para el pueblo en realidad lo están esclavizando mediante la ignorancia, el control mental, la hipnosis. Y cada vez la brutalidad con la que ese control se ejerce es mayor, disfrazado de avances y de mejoras en la calidad de vida de las personas, pues estas élites gobernantes oscuras nos están interfiriendo el ADN, nos están privando de la libertad de pensar, nos están dominando, demoliendo la conciencia, están consumiendo nuestra energía vital, nuestra alma, están reprimiendo nuestra capacidad de ampliación de nuestro sentido esotérico a través de la interferencia electromagnética, están alterando nuestro sistema nervioso mediante dispositivos puestos en cada una de las pantallas que vende el mercado. Nos están espiando, nos están controlando, nos están usando como ganado, en definitiva. Y el ganado que somos para ellos solo tiene una función y es alimentar en su poder, en su soberbia, alimentarlos en su propósito de ser dioses. Entonces, a través del alimento que nosotros generamos en forma de energía, ellos pueden sostener su vida. Así de sencillo. Igual que nosotros comemos los animalitos de la granja, pues así ellos nos comen. ¿Cómo nos comen? Nos comen introduciendo en nosotros identidades que no son naturales en nosotros y esas identidades nos llevan a generar conflictos en nuestra vida. El conflicto genera estrés, genera miedo, genera sufrimiento y esos estados emocionales se emanan, se evapora una energía sutil que es absorbida. Esto, esto es así. Obviamente casi nadie quiere verlo ni echar cuenta de ello, pero está todo controlado para que el ser humano sea comido y así no pueda despertar al mundo real o despertar a la verdadera conciencia de qué es el mundo, cuál es su posición en él, cuál es su conexión con la divinidad. Un ser humano olvidado de sí, olvidado de su origen. Eh, Todas las historias están manipuladas, las que cuentan en los colegios, todo. Y, y en ese olvido de sí, pues se vuelve un cooperante de un sistema de vida artificial
desconectado de la naturaleza, en oposición a ella, dañándola, y que a la larga nos va a traer la destrucción. Y siendo esto así, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en un planeta cuyos habitantes están el mayor número de habitantes está dormido, trabajando para una élite que en realidad quiere depredar y consumir al planeta? ¿Qué se puede hacer? Lo que hace todo el mundo es ir con la corriente. Bueno, pues me busco un hueco más o menos cómodo, me gano la vida, no me planteo mi trabajo, mi acción, a quién está sirviendo, para dónde va, qué tipo de vida contribuye a crear, y así. Otros, sin embargo, optan por hacer de su vida una expresión de conciencia, de belleza, de amor y de conexión con la verdad ocultada por estos velos de ignorancia que los controladores ponen en la mente humana. Y esas expresiones de la verdad pues llevan a fundar órdenes donde los santos se cuidan y se protegen, llevan a fundar caminos, escuelas, linajes, todo ello destinado a dar una mano y que cada vez sea mayor el número de seres despiertos. La diferencia entre un ser despierto y un ser dormido es que el ser despierto reconoce su yo real. Su yo real es una extensión del yo uno, de la divinidad. En cambio, el ser dormido se reconoce como una multitud de identidades, todas ellas falsas, implantadas, a los cuales llamamos ego. Entonces una persona o está gobernada por su ego y por los objetivos que ese ego marca, que son programados por una serie de controladores, o está gobernado por su yo real, al que llamamos Dios, Alá, o la fuente, o la conciencia cósmica. En definitiva, el objetivo es que el ser humano abrace su yo real y conecte con la conciencia cósmica. Pero en contra está todo el aparato diseñado para que el individuo tome esos papeles, tome esos egos, esos roles artificiales y trabaje para el sistema artificial que depreda la energía humana y la energía de la Tierra. Bueno, eso sería la balanza, la lucha. Y el campo de batalla es este planeta, que vivido desde la armonía y la conexión con el Gran Espíritu podría ser un verdadero paraíso, pero vivido desde el olvido de sí, la desconexión y el servicio a las élites demoníacas, pues es lo que es un, un infierno. Para despertar se requiere principalmente esforzarse en ampliar la conciencia, más bien en ser dueño de nuestra propia conciencia. Cualquiera que se pare 5 minutos a observarse va a ver que su mente está plagada de un diálogo, normalmente un diálogo basado en la discordia, donde uno se posiciona en un lugar preponderante y le habla a otro de lo equivocado que está o lo importante que es uno, la razón que uno tiene, las cosas que uno tiene, lo importante que uno es, etc. Ese diálogo no es nuestro diálogo con la divinidad. Ese diálogo es un estado mental de un tipo de hipnosis donde se nos pone a un otro imaginario delante, donde nos sentimos constantemente oprimidos, juzgados, en tensión y tenemos que demostrar, tenemos que justificar nuestra existencia, demostrar nuestro valor, defendernos, atacar. Ese tipo de diálogo es un implante, una implantación mental surgida del hecho de haber interiorizado dentro nuestra una especie de controlador, un ser que observa,
que nos observa y nos juzga, un juez, un verdugo interno, interiorizado, puesto ahí dentro y que constantemente nos está valorando. Y nosotros constantemente estamos justificándonos, defendiéndonos. Pero en esa justificación y en esa defensa autorizamos a ese juez interno, a esa mente parásita. La autorizamos, la alimentamos, le damos poder. Y así como cultivamos ese diálogo conflictivo en nuestro interior, así después lo traducimos fuera, lo expresamos fuera, en forma de críticas, quejas, chismes, habladurías de unos contra otros. Como dicen en Argentina, nos ponemos a sacarle el cuero a los demás. Y eso es alimento para la mente parásita. Quien está en esa está alimentando a su demonio interno, al parásito interno. ¿Y este parásito qué es? Este parásito es una conciencia cósmica del mal, de la separación, que quiere seguir viviendo a costa de la energía orgánica de los seres en el universo, nosotros entre ellos. Los antiguos chamanes lo llamaron el volador, la mente del volador. Son como unas sombras que vienen así, ¡puf!, caen como pterodáctilos, por los que lo describen los videntes. Y son seres de extrema perversidad, perfidia, que introducen en nosotros este tipo de implante mental, este tipo de hipnosis, que nos hace estar en guerra los unos contra los otros y en olvido de la verdadera conexión con el ser. Para salir de ahí, lo fundamental es aprender a meditar. La meditación es el ejercicio de cultivar la atención. ¿Qué es lo que atiendo? Atiendo a mis propios procesos mentales, atiendo a mi respiración, atiendo a mis sensaciones físicas y en esa atención se va creando un poder estar presente en mí, dentro de mí, y yo, estando presente y haciendo presencia en mí, no me engancho al automático del implante del parásito. ¿Se entiende esto? Es fundamental, esta es la clave, la primera clave y la verdaderamente importante en el inicio de un camino espiritual. Decía Buda que el principal enemigo del ser humano es la distracción. Estar distraídos, estar volcados en un otro, estar divididos, estar conflictuados, estar en el deseo, en esta ansiedad consumista en la que se nos ha metido ahora a todos, en la incapacidad de conservar el silencio interno, estar metiendo en nuestra mente constantemente shorts, mensajes cortos, así, con una impronta audiovisual muy fuerte que toca y manipula las emociones de una manera muy intensa. Todo eso es estar distraído. Y en la distracción lo único que hacemos es malgastar nuestra energía, derrocharla. La distracción es lo contrario a la integración. Cuando yo me distraigo, pongo una parte de mi energía en un lugar que no me devuelve nada, la tiro simplemente, como cuando veo un noticiero, con el agravante de que esa atención que está puesta en un lugar que no me alimenta, además, está haciendo que entre en mi subconsciencia sugestiones negativas. Cuando esas sugestiones negativas entran en mi subconsciencia, funcionan como semillas que, si el subconsciente lo toma como verdadero, que siempre lo toma como verdadero, para el subconsciente todo es real, pues empieza a alimentar esa semilla, generándonos una vida acorde a la información que hemos introducido. Entonces, noticieros, series de televisión, propaganda de todo tipo, etc., nos distrae en el sentido de que una parte de nuestra atención se pone fuera de nosotros, nos debilitamos, nos volvemos seres menos íntegros, con menos capacidad de sostener nuestra verdad interna, nuestro auténtico yo. Nos debilitan y generan brechas, fracturas energéticas por las cuales es más fácil para las entidades parasitarias entrar.
entran y toman el mando de la mente, de las emociones, enferman el cuerpo y generan la vida que vemos. Enfermedades por todos lados, pobreza material, pobreza mental, pobreza espiritual, pobreza emocional, seres consumidos, seres depravados, egoístas, olvidados del ser, olvidados del amor, la compasión, la hermandad, la generosidad. Todo eso es fruto de la división interna, de la distracción. La Babilonia con sus lucecitas de colores es lo que consigue. Y la primera medicina a integrar y el primer propósito que nos debemos proponer si queremos salir de esa es cultivar la atención. La atención cultivada y sostenida en un punto se llama concentración. Entonces lo primero es aprender a concentrarnos. Solo así, solo concentrando nuestra energía, podremos acumularla. Ahora mismo la humanidad está en un mínimo, en mínimos energéticos, por la forma en que nos alimentamos, por el medio ambiente en el que estamos, por las emisiones electromagnéticas, la contaminación, el petróleo, etc. Todo eso es un veneno para la vida orgánica y la humanidad en general está en mínimos energéticos. Al estar en mínimos energéticos, nuestro sistema nervioso no puede realmente funcionar a todo el potencial que podría. Nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro es un receptor transmisor, un conductor y transformador de la energía que cuando se vitaliza y se energiza puede conectar con muchas capas de realidad y llevarnos a eso que se llama estados de conciencia expandidos o estados de conciencia alterados. Esos estados de conciencia no es que sean alucinaciones, es una percepción ampliada del mundo real. Eso existe, eso es verdad, eso está comprobado científicamente, pero la gran mayoría, debido a esta hipnosis, se sigue quedando en, no, el mundo es tal y como lo veo y no hay más. Bueno, sí, hay mucho más, pero se necesita energía para acceder a esa percepción. Solo concentrando la energía es que podemos empezar a sentar las bases de una conciencia expandida. Y esa conciencia expandida nos conduce a la unificación con la conciencia cósmica. Conciencia cósmica que es la base de todo lo que existe. Todo lo que está manifestado debajo existe un campo cuántico, un campo de conciencia que le da sostén a lo manifestado. Liberarnos significa reconectar nuestra conciencia individual a esa conciencia cósmica. Y la trampa de estos controladores está en hacernos creer que estamos separados. Por eso el miedo y por eso el egoísmo y por eso el afán materialista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la persecución de las medicinas sagradas que llevan a la ampliación de esa conciencia. Por eso el uso y abuso del petróleo como una sustancia contraria a la vida, una anticonciencia. Bueno, ya iré contando en otros lugares qué es eso del petróleo, de dónde viene. Ya creo que me he extendido bastante en este vídeo. Pero bueno, no, ya que estamos voy a seguir un poco más. Espero que se escuche bien y nos han contado en la escuela que el petróleo viene de una condensación de materia orgánica, muchos dinosaurios que murieron así juntos, apretados, y todo eso se licuó de una manera rara y generó el petróleo, ¿no? Bueno. Otras fuentes comentan que el petróleo viene de otros planetas, en concreto de un planeta especialmente distorsionado, densificado, donde las personas generaron una especie de virus, un virus de la codicia, un virus del
del afán materialista, ese planeta explotó, fragmentos de ese planeta volaron por todos lugares y uno de los mayores fragmentos, pues alrededor de él se creó el planeta Tierra. En el centro estaría ese fragmento que traía la conciencia de separación, la conciencia cósmica negativa, de maldad, de codicia, de ambición, de soberbia, orgullo y separación. Los seres que habitaban ese planeta aprendieron a solidificar, a hacer procesos alquímicos de solidificación y después liquefacción de esa conciencia, y es que dieron origen a esa sustancia. Esa sustancia hoy día en el planeta Tierra está contaminando las conciencias de todos los humanos, por eso se meten medicamentos, en alimentos, todos los medios de transporte, etc. No es porque sea lo más fácil o porque no haya otra manera de hacerlo. Es un plan intencionado para mantener las mentalidades dormidas, oscurecidas, enfermas. Teniendo a un ganado debilitado como el ser humano, estas entidades controladoras pues tienen su alimento, tienen su fuente de energía y tienen su poder. Ver la cruda realidad de ser esclavos, verlos en estado de conciencia expandida, pues es un trance doloroso. No todos lo resisten, muchos quedan en el camino, generando psicopatía, generando multitud de distorsiones mentales. No es fácil de sostener esta verdad, pero es la verdad y hay que decirlo. Es el gobierno de Satán del que hablan muchas religiones. Y este gobierno de Satán, destinado a crear el máximo sufrimiento, está llegando a su auge. Guerras, hambrunas, etc. Dicen algunas tradiciones, entre ellas la tradición Sufi Nasbandi, una orden a la cual pertenezco, que estamos en el final de los tiempos. Que en este final de los tiempos vendrá una gran guerra, seguido de una gran época de hambruna y seguido de la aparición del anticristo, ese que se postulará como un salvador, pero en realidad será un cruel asesino. El objetivo, cosechar la mayor energía vital para sus propósitos oscuros. El objetivo de muchos seres que están aquí en este planeta ahora encarnados, liberar y empoderar al ser humano para que sea dueño de su energía, para que genere su autoridad espiritual y desde esa autoridad libere su conciencia de la hipnosis. Y esa es la batalla. Es sencillo, parece broma, parece una película, pero es real. Bueno, pues si quieres ser parte de esa batalla y si quieres liberarte, sí o sí vas a tener que empezar a meditar. Todos los días, 10 minutos, 15 minutos. ¿Cómo es meditar? Sencillamente es cerrar los ojos, o si quieres puedes tenerlos abiertos mirando una pared, y observar. Empieza por ahí, empieza por observar, empieza por observarte, empieza por observar tus pensamientos. Observa también los espacios entre pensamiento y pensamiento. Esos pequeños espacios se van a ir abriendo cada vez más, de manera que puedas entrar en un vacío, en un silencio mental. Uno de los primeros objetivos de la meditación es cultivar ese silencio interno, donde acallamos el constante diálogo que nos drena la energía y nos machaca moralmente. Hay un enemigo y ese enemigo está dentro, y es la mente parásita que ha sido insertada en el ser humano. Esa mente parásita te lleva a tener una mentalidad de mierda, en diálogo constante, en crítica, queja contra todo y todos, incluido contra vos. Callar ese diálogo es el primer punto, y para eso necesitas concentración, silencio. ¿Creerás que la fuente de tus problemas son materiales? Eso es la otra mentira que te han contado.
pero te darás cuenta con la práctica que a medida que empiezas a rebajar el poder y la intensidad de tu diálogo interno, tus males van rebajándose también. Y es que la mayor parte de nuestros problemas vienen causados por esa interferencia mental, que siembra en nosotros una percepción negativa de la realidad y esa siembra produce los frutos negativos que después cosechamos. Así que empieza a hacerte dueño de tu campo mental, ese es el terreno de batalla. Tu verdadero yo es una presencia que te comparte la conciencia, gracias a la cual eres consciente. Y tu falso yo es ese personaje que te esfuerzas por darle poder, importancia o representar ante los demás. Tu verdadero yo ha de vencer mediante la paz, el silencio, la armonía y el amor a tu falso yo. Te deseo mucha suerte en esta batalla y no eres el único que está batallando o la única que está batallando. Somos muchos y hay muchas herramientas para la liberación de la conciencia humana y para la liberación de la humanidad en sí. Esta de la meditación es fundamental. Te mando un abrazo muy fuerte.